Y anoche estudiamos, ¿cuál es el título del tema? El peor daño que se le ha hecho a nuestra amada iglesia. Y cuando hablamos de iglesia nos referimos a la de los fieles. Los fieles. La organización es una corporación, pero la iglesia, la definición de iglesia que tenemos es la que está en Hechos de los Apóstoles. Desde el principio la iglesia la han constituido los fieles. Entonces, en esa es la que nos estamos preocupando porque ha sido golpeada, ¿verdad? ¿Y cuál ha sido el peor daño que se le ha hecho? La separación de la obra médico-misionera. Por un lado, dicen que solo viven en campañas de evangelismo, y la obra médico-misionera absolutamente no, unos cuantos pocos. Pero dice el libro del Ministerio de Curación que el Señor Jesús fue un ministro médico misionero. Eso fue lo que fue el Señor Jesús. Y Él dijo que Él es nuestro ejemplo. Ejemplo os he dado para que como Él hizo, nosotros también debemos de hacer. Entonces Él era un ministro médico misionero. Él atendía tanto la salud física como también la espiritual. ¿Ok? Así que, debido a que hay tantos engaños, necesitamos estudiar más todavía, ¿verdad? Hoy vamos a tratar un tema delicado. Esperemos que tomemos nota e investiguemos cómo están las cosas. ¿Ok? Vamos a ir a Mateo 7:13, dice: entrar por la puerta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto, buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces dice que el camino o la puerta estrecha, muy pocos la encuentran, ¿verdad? Muy pocos. Pero el camino de perdición, ¿cómo es? Amplio, cómodo, ¿verdad? Donde nos acomodamos a lo que nos gusta. Así que la Biblia está llena de advertencias en los últimos días de los falsos profetas, ¿verdad? Pero también falsos pastores, falsos ministros, falsos maestros, ¿sí o no? Ahí ven ustedes una serie de versículos, pueden tomar nota y ver, estudiar, ¿verdad? Pero generalmente nosotros aplicamos estos textos ¿a quiénes? A los de afuera, a los que no son nuestros, ¿sí o no? Pero en este tiempo, vamos a esperar un ratito que copien. De paso, todas estas presentaciones, si desean, las podemos dejar aquí en el disco duro. Ustedes después las repasan, las estudian por las citas que se van poniendo, las repasan. Para nosotros que vivimos en los últimos días, ¿sí? ¿Ya terminaron o todavía falta? Ustedes dicen. Pero entonces la Biblia está llena constantemente de que no seáis engañados. El mismo Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Mirad que no seáis engañados
nosotros a veces creemos que son los de afuera, los que no guardan los mandamientos. Pero nosotros que hemos alcanzado en los últimos días de seguir, especialmente los que se dicen ser pueblo de Dios. El Señor Jesús dice ahí, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros saber un verdadero ministro de un falso? Porque ya vimos que cómo vienen todos estos engaños a través de toda la historia, cómo Satanás ha usado los mismos dirigentes para engañar. Entonces, ¿cómo vamos a saber? Es interesante que el Señor dice, el mismo Dios dice, probadme, ¿sí o no? Al mismo Dios dice que ¿cómo? ¿Qué debemos hacer? Hay que probarlo. Y hay, pero los ministros, también, no porque hable bonito, él es un siervo de Dios. Hay que tener mucho cuidado. ¿Sí o no? Vamos a hacernos un examen hoy. Porque miren, se oyen muchas voces, ¿sí o no? Diciendo, aquí está la verdad y esta es la verdad, aquí está Cristo, se oyen muchas voces, ¿sí o no? Pero todo lo tenemos que analizar, no dejarnos engañar, porque nuestra salvación está en juego. Si eres engañado, entonces, ¿cómo estaría al final? Perdido completamente. Y seguimos siempre como en segunda noche. Todo lo que presentamos es para que usted lo estudie, para que usted lo analice. Y si hay luz, sígalo. ¿Ok? Nosotros tenemos, según de Timoteo 3:15 debe ser ahí, tenemos ¿qué cosa? Según de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué cosa? Tenemos la escritura, que es útil para enseñarnos, para redarguirnos y para que nos haga ¿qué cosa? Sabios para la salvación. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cómo vamos a probar a esos hombres? A través de la Escritura. La Escritura nos dice, cualquier persona que te hable, prueba. También tenemos Isaías 8:20, este pueblo que ha alcanzado en los últimos días. Lo leemos para los que ven el video tal vez por primera vez, porque nuestra intención, hermanos queridos, es preparar un pueblo para la venida del Señor, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, y también de toda religión, porque en las diferentes religiones hay hijos sinceros, ¿sí? Y todos ellos, muchos de ellos están engañados. Entonces, vamos a leer este texto, el consejo inspirado. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no les ha amanecido, ¿cómo están? Están antes del amanecer, y antes del amanecer es cuando hay más tinieblas, la noche es más densa. Pues por eso es lo que está diciendo. Si no hablamos conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Están en las tinieblas.
hay que sacarlos de ahí, hay que despertarlos. Para nosotros creemos que los testimonios son el testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Esto lo dice Apocalipsis 12:17, está la ley de Dios y la fe de Jesús, y la fe de Jesús es, el testimonio de Jesús es, en Apocalipsis 19:10, el espíritu de profecía. Entonces nosotros vamos a analizar a todos, porque yo sé que ustedes han escuchado a muchos, y vamos a ver si son lo que dicen ser. ¿Estamos bien? Vamos a ver las características de los que son los siervos de Dios. Para ello vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, en aquella famosa conversación de un varón que fue a Jesús, ¿cuándo? De noche, ¿verdad? Para que no lo vieran. Y se da un diálogo interesante aquí. Juan 3, leemos desde el 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿cuál sería la primera característica de los siervos de Dios? Tiene que ser nacido de nuevo, o lo que lo conocemos como convertido. Tiene que ser un hombre convertido, ¿cierto? Y decíamos una de estas noches que la quinta creencia de los adventistas, los pioneros, era que los miembros tenían que ser convertidos, cuanto más los ministros, ¿sí o no? Porque lo que sucede hoy es que hay muchos que son convencidos, pero no están convertidos. Hay diferencia. A ver, aquellos que tienen años de estudiando la Biblia y asistiendo a las congregaciones, hay diferencia entre un convencido y un convertido. Porque los convencidos saben que viene el fuego del cielo que nos va a devorar a los que no obedecen. Entonces ellos piensan: no, pues yo no quiero ser destruido, pero no han entregado su corazón a Jesús. ¿Ven? Entonces, vaya tomando nota de lo que, para examinar a todos aquellos que se llaman pastores, maestros, ministros y ancianos. Empiecen por mí. Hay que probarlos a todos, si el Dios del cielo dice que lo probemos a Él, ¿qué más nosotros? ¿Verdad? Acuérdense, no porque hable bonito quiere decir que es varón de Dios. No. Así que vamos a hacer una lista de lo que es un varón de Dios. Lo primero es, primera característica, tiene que ser convertido, nacido de nuevo. ¿Cómo sabemos que es convertido? Nacido de nuevo. Muy bien. Porque todo dice a la gente: no, pero es que tú estás criticando. Jesús dijo: pruébalos, por sus frutos los conocerás. Pero vamos a ver, según el espíritu de profecía, cómo sabemos si es convertido.
está plenamente convertido, ¿qué hará? Abandonará todo hábito y apetito envilecedor. Por una abstinencia total, vencerá su deseo de las complacencias destructoras de la salud. Ahí usted va a saber si esa persona está convertida. Si vence todo, si abandona todo hábito y apetito envilecedor. Primera señal. Tiene que estar convertido. Segundo, Juan 17. En Juan 17, y vamos a leer capítulo 17. Él dice allí, conversando con los discípulos, amén. Empecemos desde el 14. Dijo el Señor Jesús: yo les he dado tu palabra, y el mundo los recibió. El mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco soy yo. Yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ¿qué cosa? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿cuál sería la segunda característica aquí con este texto? Todos somos iguales y todos debemos alcanzar la unidad en la santidad. ¿Sí? Pero el hombre se llena de orgullo y dice: como yo soy el pastor, entonces usted me tiene que obedecer implícitamente, como diría en inglés, no matter what. Tienes que obedecer porque yo soy el pastor, yo soy el jefe. ¿Qué dice Jesús? Que todos somos iguales. Sí, hay orden en la iglesia, claro que sí, ¿verdad? Pero el pastor debería ser el primer servidor. ¿Sí o no? Amén. El que quiera ser mayor entre vosotros, dijo el Señor Jesús, sea vuestro servidor. Entonces, pero lamentablemente, y como en la política, se agarra el poder para sacar beneficio para mí. Pero Jesús no hizo eso, aquí no da ejemplo. El pastor o el ministro, aquellos se dice que son apóstoles, que son profetas, probémoslo. Si es humilde y sirve, entonces sí va bien. ¿Sí o no? Y debemos alcanzar la unidad. ¿Vamos bien? Así que cualquiera que se llena de orgullo, porque allá en Nicaragua constantemente hay problemas de esos, y siempre que un hermanito reclama o dice: mire, pero la Biblia dice, entonces ellos dicen: yo soy el pastor, usted tiene que escuchar lo que yo le estoy diciendo. Entonces, ¿ese qué es? Falso. Ese es falso. Claro que sí. No. La segunda característica es, entonces, tiene que entender que todos somos uno y que el pastor tiene que servir para alcanzar la unidad en Jesús. ¿De acuerdo? Muy bien. Segunda característica. Vamos a la tercera. Hechos 10:34.
Amén. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios, ¿qué pasa? No hace acepción de personas. ¿Okay? Aquí no hay favoritismo en el pueblo de Dios. No debería haber favoritismo en el pueblo de Dios. Pero lamentablemente el que más da, entonces ese hay que atenderlo bien. Y el que no, pues ese lo dejamos allá abajo. No. Si esa persona que se llama ministro, pastor, hace eso, entonces usted sabe que ese también es falso. También es falso. ¿Sí lo ven? Porque Dios no hace acepción de personas. Puede tomar otros textos allí. Por ejemplo, Romanos 2:11, Gálatas 2:6. Vamos a ir a Romanos 2:11 entonces. Vamos a verlo. Vamos a leer todos los textos ahora. Romanos 2:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces todos somos iguales. ¿Ok? Lo que estamos tratando de hacer es, por los peligros que hay, por la historia de la humanidad, que ha habido constantemente engaños, cuanto más nosotros que estamos en los últimos días y que decimos ser verdad presente. No porque me ponga un título aquí que diga verdad presente quiere decir que lo soy, sino que tengo que probar. Primero tiene que estar convertido, nacido de nuevo. ¿Cómo sé que está convertido y nacido de nuevo? Si ha cambiado su vida y todo hábito pervertido y envilecedor ha sido cambiado. ¿Sí? Segundo, entonces dijimos que también tiene que saber que viene para el servir, no usar el poder o la posición para beneficio personal, sino para servir, para que todos seamos uno. No tiene que llenarse de orgullo. Tercero, no debe de hacer acepción de personas. No sé aquí, pero generalmente en las iglesias siempre hay dos grupos, uno aquí y el otro. No debería ser así. Deberíamos ser todos uno. Y cuando hay diferencia, conversarlos y orar. ¿Verdad? Otra característica es, tiene que saber Hechos 5:29. Hechos 5:29. Allí está Pedro. Y dijo él, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra característica. La lealtad debe ser ¿a quién? A Dios sobre todas las cosas, porque a Él le daremos cuenta. No a una organización, no a un club o corporación, sino a Dios. Y debe defender los intereses de Dios. No defender, no, porque mi salario tengo que cuidarlo, porque si me despiden, entonces me quedo mal y no sé hacer nada. ¿Sí? Por eso defienden allá. Pero debe ser como Pedro. Es necesario obedecer a Dios. Y si Dios dice esto, a Dios vamos a obedecer. Y tendríamos que proteger los derechos o los deberes, ¿sí? Los derechos de Dios, que son las almas. Las almas. ¿Ok? Estos son principios generales para que lo vaya analizando con todos los que han ido predicando. Primera de Timoteo capítulo 3. Muy importante esta. Ya vimos en su vida personal, ¿verdad? Ahora nos movemos un poquito más y dice, primera de Timoteo 3:1, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Nota el 4. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cuál sería la característica aquí entonces? Su familia dice mucho del siervo de Dios, la familia del siervo de Dios, porque tiene que estar sujetos. ¿Sí o no? Amén. Si no puedes cuidar tu casa, dice el Señor, ¿cómo vamos a cuidar la casa de Dios? Entonces, ahí empezaríamos con la esposa. ¿Cómo está la relación de esos varones con sus esposas? ¿Ves? Y las esposas de estos varones deberían estar sometidas al varón. Si el varón está sometido a Dios. Porque de lo contrario estamos dando pésimo testimonio. ¿Sí o no? Amén. Entonces, si el varón está sometido a Dios, la mujer debería someterse al varón. Si el varón no está sometido, entonces debe orar mucho, ¿verdad? Pero ella igual debe someterse al Señor, porque es Él el que la cuida. ¿Vamos bien? Estamos analizando estas características y luego tiene que instruir a sus hijos. Amén. Muchas veces encuentro predicadores que andan con los hijos y los hijos son los que andan. Corriendo por la ¿Y entonces qué estamos haciendo? No puede corregir a un niño y luego la madre no puede cooperar y decirle, oye, ven, siéntate porque allí tu papá está representando a Dios. Por eso es importante que estén convertidos. ¿O no has visto de esos? Y claro, todos los demás niños vienen y si el hijo del pastor hace eso, pues aquí todos hacemos una sola pelota. ¿Y qué pasa con el Espíritu de Dios? Que quiera bendecirnos. ¿Por qué? Porque el que debería de ser el líder, el ejemplo más bien, en ese momento que está enseñando, pues los hijos andan por ahí. No. Entonces estamos pensando en quienes conocemos. Pues si se dice ser ministro, debe conocer estas cosas. ¿Sí o no? Porque hoy se cree que porque agarré un cartón en determinada universidad, eso me hace pastor. Y por lo tanto, todos los demás se tienen que someter y obedecer. Eso no es, de eso no se trata. Eso no se trata. Entonces me voy a hacer política mejor. ¿Sí o no? Estamos tratando con la alma por la cual Cristo murió. Entonces, el pastor de los últimos días, verdadero, tiene que tener a su familia sometida. Y debería hacer el culto por la mañana y por la tarde. Por la mañana y por la tarde, como lo dice Deuteronomio 6. ¿Cómo está Deuteronomio 6? Este es el currículo que el Señor desea. Lo dijo el pueblo de Israel en el desierto, pero el Señor lo cambia. 6.1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios
yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué dice el Señor? Palabra de Dios por la mañana y por la tarde. Reúne a la familia, reúne a los hijos, canta himnos, eleva tu plegaria al Señor, porque es ministro de Dios. Y es un verdadero, tiene que cumplir eso. Ahora bien, un comentario aquí. Cuando el varón tiene a sus hijos bajo su techo, tiene que la responsabilidad de enseñar. Sujetos. ¿Sí? Si el niño o la niña empiezan a violar el sábado, ¿qué debe de hacer el varón de Dios? El ministro, el pastor. Debe enseñarle a su hijo y decirle: mira, yo estoy tratando de obedecer a Dios, el sábado es su día, y si tú no vas a poder, entonces mira a ver qué vas a hacer, porque aquí se honra a Dios. ¿Está muy duro? Depende de quién es tu Dios, a quién quiere honrar, ¿sí o no? O es que el hijo del pastor se va a ir a las discotecas y llegar a las 2 de la mañana tomado y todo eso, porque es mi hijo. ¿Ah? No debe. ¿Verdad que no? Entonces, mientras los hijos estén bajo el techo de la casa del pastor, el pastor tiene que corregirlos, aunque sean abuelos ellos. ¿Sí o no? Pero si ellos crecen y se van, pues ya son libres, ¿sí o no? Aunque el pastor sigue orando por ellos, y lo mejor es que estén en la iglesia siempre, pero como son libres, crecen, ¿verdad? Pero aquí nos referimos a que mientras los hijos estén bajo su techo del pastor, tienen que estar sometidos. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Porque si no logra administrar su casa, no puede poner orden en su casa, ¿cómo va a venir aquí a poner orden en otras tantas familias? Si cuando a lo mejor el ejemplo del pastor es contrario y hay hermanos que son más fieles que él. ¿Y qué va a pasar con los niños de aquel que está esforzándose cuando vea a estos? La influencia los va a destruir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso dice, note lo que dice la matutina: recibiréis poder. Bienaventurada la familia cuyo padre y madre se han entregado a Dios para hacer su voluntad. Una familia bien ordenada y disciplinada habla más en favor del cristianismo que todos los sermones que pueda predicarse. ¿Está claro eso? Una familia ¿cómo? Bien ordenada y disciplinada. Pero no debe ser como el ejército, porque los niños no deben ser, ¿cuál fue la palabra que usamos? Adiestrados, como los animalitos, porque los niños tienen una voluntad. A los niños hay que instruirlos desde pequeño a que tengan el temor a Dios. Y el niño va a aprender de acuerdo a cómo el padre respeta a Dios. Porque si yo le digo, pero actúo contrario, le estoy haciendo daño al niño. ¿Sí o no? Entonces puede predicar muy bonito, pero su familia es un desastre. Me pregunto, ¿estará el Espíritu
Espíritu Santo ahí? No. Esto está delicado, ¿sí o no? Ustedes han leído que dice que se hace encendido la tea satánica en los púlpitos. ¿Sí lo han leído? Ministros han encendido la tea satánica. Me pregunto, ¿y cómo es que lo hacen? Porque no son de Dios. Y andan en montones. ¿En serio? En serio. Por eso al final, ¿dónde vamos a terminar? En las casas. En las casas. La iglesia de Abraham, la iglesia de José Luis, la iglesia que está en casa de Filemón. ¿Sí o no? Así vamos a terminar, porque cada congregación tiene tantos problemas y muy pocos quieren aceptar esto. Ahora, ¿cómo hago yo para someterlos a ellos? ¿A garrotazo? ¿A golpe? No. ¿Cómo creen ustedes que con el esposo? Una vez, dando estudios, conseguimos, el Señor nos permitió alcanzar una pareja, una familia, y se había bautizado y estábamos teniendo una cena por su bautismo, y siempre seguíamos estudiando en los grupos pequeños. Entonces, conversando, la señora, primero una mesa de 6, está este servidor, está mi esposa, el dueño de la casa, la dueña de la casa, y luego el esposo y la esposa. ¿Ok? La esposa de este señor empieza hablando y dice: yo quiero darle gracias a Dios porque yo andaba buscando por todos lados acerca de Dios y me metí en muchas iglesias, dice, pero le agradezco a Dios que vine a este grupo, dice, y aquí pues estoy agradecida con Dios porque he conocido la verdad. Y le voy a decir, dice ella, que antes de yo venir aquí, dice, a mí me daban ganas, dice, de agarrar las almohadas y ponérsele en la cara a este gordo, dice, y matarlo, dice. ¡Wow! ¿Cómo la ven? ¿Ancianas afuera? Entonces, imagínense, someterla a algo así, en cuanto me duerma, me pone la almohada. Entonces, no vale eso. Tiene que ser con amor y con paciencia, para que ellas aprendan a someterse. Porque fuerza solo crea fuerza. ¿Sí? Y ninguno debe ser el jefe. El que reina es Cristo. Debería reinar Cristo en la casa, para papá, mamá y los hijos. Y es un proceso, hermanos, porque estamos acostumbrados a hacerlo mal. Y estamos tocaditos al orgullo y al yo. Somos como una cascarita de huevo. No la pueden apretar mucho porque se rompe. Y entonces ya me dan donde me duele y ahí brinco. Y empieza el pleito. ¿Cierto? Una vez estábamos allí en el árbol y mi esposa se enojó. Pero se enojó bien feo. ¿Ven? Eso ahí a salta voz. ¿Y qué hace uno? Y allá ustedes saben que todo el mundo vive uno arriba de otro. ¿Cierto? Y se oye por todo el... ¿Y qué hace uno? Y el pastor gritando ahí. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Una familia bien disciplinada. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 1, la blanda respuesta quita la vida. Y para que haya un pleito, tiene que haber dos. Entonces la señora se molestó, pero ya falló. Bueno, ella se fue allá al porche y yo me quedé orando y estudiando, orando y estudiando. Eso fue en la mañana. Pasó todo el día. Todo el día la señora allá. Pero ya a la puesta del sol regresó donde mí con lágrimas en los ojos, diciéndome: perdóname, la verdad que no sé qué me pasa. Le digo: no te preocupes, yo sí sé lo que te pasa. Vamos a hablar. ¿Qué hubiera pasado si yo me pongo a gritos con ella?
porque con el machismo que tengo que someterla a la fuerza, o yo me refugio en Cristo Jesús, para que el enemigo salga de la casa. Y ella la va moldeando, ¿quién? El Espíritu de Dios. La va moldeando, la va moldeando. Entonces aprendí eso. En la medida que yo me someta a Jesús, me recibo de su amor, puedo tener paciencia para con otros. Porque una familia bien ordenada y disciplinada habla más en favor del cristianismo que todos los sermones que puedan predicarse. ¿Sí o sí? Así que entonces, ¿cómo vamos? Repasemos. Para identificar a un siervo de Dios. Primero, convertido, nacido de nuevo. Segundo, para que todos seamos uno, todos somos iguales, no hay un jefe aquí. Tercero, no hay excepción de personas, que este me cae mejor que el otro. No, aquí estamos trabajando con todos parejos. Hay unos que son más despiertos para aceptar las cosas, otros son más lentos, pero todos somos iguales. Y con todos tenemos que trabajar, ¿sí o no? ¿Qué más? Obedecer a Dios antes que los hombres. Hay que poner a Dios antes que los hombres, siempre. Eso en la vida personal, y luego ahora entramos a la familia. Y la familia tiene que estar ordenada, disciplinada. La esposa. Eso sí crea problemas. Porque cuando fuimos niños, allá nos decían en la casa, usted no se deje, dele una para que ella aprenda. ¿Sí o no? Y a la niña le dijeron también, no te dejes, tírale la tortilla. Para que ella sepa que tiene un límite, que ella sepa que tiene un límite. Oye, era para matarnos que nos estaban preparando. ¿Acaso no es la noticia de cuántos se matan? Pero si vamos a ser cristianos, eso no debe de existir. Y menos en los pastores, en los ministros, en los maestros, como quiera llamarlo. Interesante. Eso en cuanto a su vida. Ahora, ¿qué debería de predicar? ¿Qué debería de predicar en cuanto a doctrina? Pero para avanzar, ¿estamos claros hasta ahora? El ministro dice aquí debe ser apacible, manso, apto para enseñar, tener paciencia, trabajar con el pequeño como con el mayor. Como dijo un pastor que me enteré, no, y se va a tomar unas vacaciones, porque no aguanto la iglesia, mucho estrés. Aquí no hay vacaciones, ni hay retiro tampoco, ¿verdad que no? Porque las almas de la necesidad siempre están. Nosotros nos refugiamos en Jesús, el Maestro, el que nos llamó. Ok, entonces ahora, ¿qué van a enseñar esos ministros? Suponiendo que ya pasaron todo este escándalo. Vamos a ver. Los que proclaman el mensaje también deben de enseñar ¿qué cosa? Una vez estaba tratando de conseguir almas para Jesús y lo llevé a la iglesia. Entonces, el que estaba predicando ahí, así. Y entonces, bueno, pues, supuestamente la vez predica, termina. ¿Y qué me dijo la visita? ¿Sabe usted, hermano Francisco? Dice, usted nos dice que debemos cuidar nuestra alimentación. Pero usted se fijó en ese que estaba ahí predicando. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le podría decir? Pero dice la inspiración que los que proclaman el mensaje también deben enseñar la reforma personal. Pero ya vimos que el peor daño que se le ha hecho a la iglesia es que los evangelistas no quieren tocar eso. ¿Por qué? Porque quieren comer como ellos les da la gana. Y no se niegan a sí mismos. Y entonces están enfermos. Entonces, estamos al revés, ¿no?
Sigue diciendo, los que proclaman el mensaje también deben enseñar la reforma por salud. Es un tema que debemos entender a fin de estar preparados para los acontecimientos inmediatos y debe tener un lugar prominente. ¿Qué debemos entender por los acontecimientos finales? Los acontecimientos inmediatos, ¿qué debemos entender? La reforma por salud. ¿Qué otra cosa necesitamos entender para poder ir al cielo? La ciencia y la verdadera educación. Si fallamos en entender esto, nunca tendremos un lugar allá. Claro, si yo no entiendo la reforma y sigo comiendo como yo quiero, mi cerebro, mi mente se está descalificando para entender a Dios. Entonces, cuando voy a estudiar la Biblia, no la entiendo, porque mi mente está bloqueada. Por lo tanto, dice el Señor que los siervos de Dios tienen que enseñar, tenemos que enseñar la reforma por salud. Y más ampliamente la obra médica misionera. A ver, búsquense un ministro de los que conocen. ¿Cómo van? El Señor ha dado instrucción según la cual el Evangelio ha de ser llevado adelante, y el Evangelio incluye, ¿qué cosa? En todas sus fases. En todas sus fases. Una vez me tocó un seminario de salud allá, me invitaron los hermanos en la Florida. Cuando llegué, el pastor estaba ahí. Pero bueno, lo saludé ya, nos organizamos y el pastor se fue. No se quedó. Ya para terminar, ya estábamos cerrando, si aparece el pastor y yo estaba en las últimas slides. Y estaban ahí unas gráficas y él empieza, vamos a salvarnos por comer lechuga. ¿Ese es un ministro de Dios? ¿Es un pastor de Dios? Entonces, pero el hermandad lo acepta como pastor porque eso me lo mandaron de allá. No, tienes que examinar quién es quién, porque ahorita como estamos, tanto fraude, es peligroso. Es peligroso. Así que el Evangelio incluye la reforma por salud en todas sus fases. Eso quiere decir, debemos de saber nutrición, debemos saber fisiología, debemos saber cómo cuidar al enfermo, cómo preparar alimentos, etcétera, 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 etcétera. Hay trabajo que hacer. Hay hermanos que dicen, me toca predicar en 15 días y no sé qué predicar. ¿No sabe qué predicar? Tanto que hay aquí, que Dios nos ha dado. Porque no todos somos iguales, cada uno tiene su don diferente. Algunos se especializan en la profecía, otros se especializan en la salud o en nutrición, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Entonces, noten, la salud es una bendición inestimable que está más íntimamente relacionada con la conciencia y la religión de lo que muchos piensan. Tiene mucho que ver con la capacidad de uno, la salud. Todo predicador debe tener presente el sentimiento de que para ser un fiel guardián del rebaño debe conservar, ¿cómo? Sus facultades. Todas sus facultades en condición de prestar el mejor servicio posible. Todo predicador tiene que cuidarse, él mismo tiene que prepararse. Los hombres y mujeres tienen muchos hábitos que son antagónicos con los principios de la Biblia, ¿sí o no? Yo cuando vine a este camino, un montón de cosas que soy bien enfermo. ¿Ves? Entonces cuando venimos tenemos muchos hábitos que son antagónicos, o sea que son contrarios a la manera de vivir. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que los ministros enseñemos al pueblo cómo alimentarse. ¿Sí? Las víctimas de las bebidas fuertes y del tabaco están corrompidas en cuerpo, alma y espíritu. Tales personas, ¿qué dice? No deben ser recibidas en la iglesia hasta que den evidencia de que están verdaderamente convertidas, que sienten la necesidad de la fe, que obra por el amor y purifica el alma. ¿Cuál era la quinta creencia de los pioneros?
Para entrar a la iglesia tenía que ser convertido. ¿Está delicado? Ahí está. Porque ellos buscan números. El Señor está buscando lo que han nacido de nuevo. El Espíritu Santo está trabajando con un montón de gente allá afuera. Y esos son los que debemos de enseñarles que cambiemos la alimentación y el estilo de vida en sí, en general. La verdad de Dios purifica al verdadero creyente. Otra vez repetimos la cita completa: el que está plenamente convertido abandonará todo hábito y apetito envilecedor. Por una abstinencia total vencerá su deseo de las complacencias destructoras de la salud. Dios está buscando santidad. Ya nos llamó, nos sacó de las tinieblas su luz admirable, pero ahora quiere que crezcamos y que seamos una bendición donde vivimos y donde vamos. ¿Para qué es lo único que nos vamos a llevar al cielo? ¿Y cómo lo vamos a formar? Note lo que dice acá. Debiera preservarse la salud tan sagradamente como el carácter. Pero la mayoría de evangelistas supuestamente solo viven con el evangelio enfermos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Para estos últimos días. Estoy hablando del pueblo de Dios de los últimos días, para que podamos identificar quiénes son los verdaderos. Porque si ellos no se cuidan, dime, ¿cómo te van a cuidar a ti? ¿Cómo se van a preocupar por ti y los tuyos? ¿Acaso no dijo el Señor Jesús: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo? Pero si yo mismo no me amo, ¿cómo crees que te voy a amar a ti? Entonces, si esa persona no cuida su salud, no cuida su alimentación, pues él va a bajar las normas y va a decir: no importa, puedes comer lo que tú quieras. Es que esos son fanáticos, ¿o no? Pero si estamos trabajando en formar un carácter, y el carácter se va a formar en la medida que tengamos buena sangre, porque la vida está en la sangre. Cuando la sangre está limpia, entonces la circulación es perfecta y la mente está amplia, clara, para poder discernir los eventos de los últimos días y la preparación que debemos hacer. ¿Por qué? Porque vamos a formar un carácter. ¿Qué más también debe enseñar un ministro? Verdadero, estamos hablando de lo verdadero, estamos tratando de averiguar quiénes son verdaderos. Debe saber que es músico. Debe de usar él en su casa, en el culto familiar, y más aquí. ¿Sí o no? No puedo permitir yo aquí lo que yo quiera. No. Hay principios en la Escritura de cómo debe ser su himnos o música, porque la música es para adorar a Dios. Por eso nosotros entramos, y cuando entramos a la iglesia había un himnario anterior, ¿verdad? Que ahora lo han cambiado porque le han metido otro ritmo, porque es que ese ritmo, este ritmo de los antiguos, muy aburrido, y hay que despertar a la iglesia, hay que ponerle sazón. E hicieron el nuevo, ¿sí o no? Pero ese himnario que está ahora, el nuevo, él no pasa la prueba. No pasa la prueba. Quitaron unos himnos que sí son de adoración y pusieron otros que son de otras denominaciones, porque como son ecuménicos, entonces los metieron ahí. ¿Y los ministros qué? ¿Qué dicen? No hay problema. Alábalo. Aleluya, alábalo. Sí, pero alábalo en la hermosura de su santidad, de su respeto a él. ¿Sí o no? Entonces, se debe de hablar sobre la música y debemos enseñar las pautas de qué tipo de adoración. Y para que estemos seguros, pienso yo, quedémonos en el himnario antiguo. ¿Sí o no? Mejor. ¿Hay problema en todo esto?
pueblo estaba listo en 1844, estaba listo en 1888, ¿está listo hoy? ¿Por qué no está listo hoy? Porque lo que dirigen y todo el sistema de adoración no le agrada a Dios. Es mi opinión, o es lo que estamos estudiando. Lo que estamos estudiando. Lo que dice ahí, ¿verdad? Dijimos ayer en Isaías 58, está el ayuno que tú hagas, que antes de día con la cara larga, o que compartas tu alimento, ¿cierto? Y luego que vengamos aquí y le dé la música que yo quiera, o la que Él te pide, o la que Él. Porque si el servicio de adoración es para Él, entonces yo tengo que hacer lo que a Él le agrada, no lo que nosotros creamos. ¿Sí está quedando claro? De los verdaderos ministros de Dios. Porque hay que hacer muchas reformas, hermano. Porque si el pueblo no estaba listo antes, no está listo hoy, entonces, ¿por qué no está listo? Porque estamos mal. Y si estamos mal, necesitamos hacer reformas. Necesitamos estudiar y educarnos y no poner los ojos en hombres, sino en Jesús. Amén. Ya les dije. La definición de la insensatez, ¿cuál es? Hacer lo mismo vez tras vez y esperar resultados diferentes. ¿Va a suceder? Si haces lo mismo siempre, no puedes tener un resultado diferente. Tienes que cambiar. Tenemos que cambiar. Esta otra es más difícil todavía. La que viene. Los ministros de Dios tienen que enseñar. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué digo? La vestimenta. La vestimenta. Porque en el vestido dice mucho. Claro, no se van a salvar tampoco por una falda larga, ¿verdad? Pero se hace por amor y para agradar a Él, para que seamos un pueblo diferente. Porque el principio es: nadie vea tu desnudez. Tienen que cubrirse. Debemos cubrirnos. Todos, hombres y mujeres. ¿O acaso el mundo no ve que todo el mundo anda? Nada más. ¿Cierto? Y todo lo demás descubierto. Nada. Entonces, hay que enseñar la vestimenta. ¿A las mujeres solamente? Hasta nosotros los hombres. ¿Y cómo andamos los hombres? ¿Cómo andamos los hombres? Una vez, acuérdense que este es un proceso y Dios le va enseñando a uno. ¿Ok? Una vez me puse a predicar. Me tocó la predica y entonces me puse un traje azul marino y una camisa rosada. ¿Estaba mal o estaba bien? ¿Ah? ¿Cómo dice? ¿Estaba mal? ¿Usted cree que estaba mal? ¿Por qué? Pues esa combinación se usa allá afuera y luce bonita supuestamente. Pero nosotros no somos de los días. Entonces, ¿qué me pasó? Soñé que una madre iba con su niño a la tienda y la tienda había la ropa en especial y entonces vino el niño y vio una camisa rosadita, ¿verdad? Y le dijo a su mamá: mamá, yo quiero comprarme esta camisa. Y como era un niño pequeño, pues la madre se puso: ¿qué le pasa a mi muchacho? ¿Qué le pasa a mi niño? Y ella le dice: pero eso no lo debes de usar tú, eso no es color para ti, ¿no? ¿Y qué cree que le dijo el niño? Mamá, no tiene nada de malo. Sí, hijo, pero es que ese color no es para niños. Pero mamá, si el pastor lo tenía allí vestido de rosado. ¡Wow! ¿Qué hice yo cuando me levanté? Agarré esa camisa y
por la influencia. Hay colores que son de varón, ¿sí o no? Sí. Porque tiene que haber una diferencia entre el varón y la mujer. ¿Sí o no? Estamos hablando de cosas serias aquí, delicadas, que la mayoría de la gente dice, eso no importa, pero para Dios no. Porque si Él me lo puso en un sueño, yo digo, Señor, líbrame. Líbrame de transmitir a estos niños mensajes equivocados. ¿Se da cuenta por qué algunas camisas pasan y otras no? ¿Hay que hacer reformas? Amén. Hay que ir a revisar el closet, ¿cómo está? Hay que ir a revisar la casa, a ver cómo está. Y lo que no le agrada a Dios, bueno, si queremos prepararnos para su encuentro. Nota lo que dice la inspiración. Todo el que se aparte de la luz en un caso, endurece su corazón para desatender la luz en otros asuntos. Oiga eso. Oiga eso. Si nos desviamos en un punto, ya, eso es lo que Satanás necesita. Dar tu primer paso, después imperceptiblemente vas a dar el otro, después imperceptiblemente vas a dar el otro, y cuando te des cuenta ya estás en el precipicio, lejos de Dios. Entonces, ¿cuál es la única seguridad? Obedecer a Dios. Es lo que Él dice. Es lo que Él dice. Todo el que viole obligaciones morales en materia de alimentación y estilo, prepara el camino para violar las exigencias de Dios con respecto a intereses eternos. ¿En qué cosa? En alimentación y en vestir. Está preparando para su destrucción. Entonces vienen aquí y dicen, no importa, tú vienes con tu corazón, porque lo que Dios ve es el corazón. ¿Sí o no? Sí, pero lo que yo vivo, lo que yo reflejo, dice mucho de lo que hay en el corazón. Yo sé que dirán algunos, tú estás criticando, todo lo critica. Bueno, estoy tratando de salvarme. Y como ministro, mayor responsabilidad de enseñar al pueblo que tenemos que hacer reformas para que haya una diferencia entre el que sirve a Jehová y el que no le sirve. ¿Sí o no? Y de paso, esto se empieza con los niños pequeños. Si a las niñas le empezamos a vestir como niñas desde pequeñas, ellas van a tener pudor cuando crezcan. Pero si no les enseño, allá afuera andan muchas que andan con poca ropa. Y aún dentro de la iglesia. Ok, entonces ya vimos todas estas reformas que tiene que tener un varón de Dios, un ministro de Dios, verdadero. ¿Qué debe enseñar también? Bueno, ya dijimos, profecías, santuario, alimentación, porque es un mismo mensaje. Amén. No son dos, es uno. Y entonces, ya dijimos ayer, de la profecía, la promesa siempre está recibida. Amén. Que de eso debemos estar enseñando a los muchachos. Y todos deberíamos de conocerlo. ¿Sí? ¿Hace cuánto fue la última vez que escuchó un tema de eso? Años. Dicen los que estaban en la iglesia hace 30 años que se hacían 2 semanas de Daniel y Apocalipsis, seminarios de 15 días, y traía la cantidad de gente, y la gente salía huyendo de la Babilonia. Pero hoy ya no se hace eso, porque dicen que es muy ofensivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a preparar a un pueblo? Tenemos que volver a nuestras raíces. Tiene que enseñar el santuario. Del terrenal aprendemos para los celestiales, donde está Jesús, ¿verdad? ¿Y qué debe de enseñar? Bueno, que la hora de su juicio ha llegado. Y todo lo que hemos ido hablando, la alimentación, la vestimenta, la música, ser humilde, todo eso me lo van a tocar en el juicio. Todo eso. Entonces, el ministro tiene que enseñarle al pueblo. Pero en realidad cada persona debería estudiarlo.
Pero cuando nos reunimos, porque hay visita, hay que enseñar estos principios. Estamos ¿en qué estamos ahora? En el juicio. En el juicio. ¿Acaso no es el mensaje del primer ángel? La hora de su juicio llegará. ¿Cómo dice? Ha llegado. Y adorar a aquel que hizo las fuentes de las aguas. Muy bien, entonces, ¿qué debe de enseñar también este ministro? Porque sabe que tenemos un juicio pendiente. ¿Qué debe de enseñar? La victoria sobre el pecado. Jesús no te va a salvar en tus pecados. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos y tenemos que aprender a hacer lo bueno. Y negarle a mí mismo y alcanzar la victoria sobre el pecado. Sí, pero la mayoría de predicadores dicen: ya lo que Jesús hizo en la cruz, está salvo. Así es. Hasta escuché un predicador, presidente de campo, dijo un sábado de la mañana: no sé por qué ustedes viven un cristianismo apagado. No tienes por qué estar triste, dice, porque en la cruz del Calvario Jesús pagó tus pecados pasado, presente y futuro. La votó con la casa llena, ¿sí? ¿O eso es así? ¿Cómo creen? ¿Eso es así? ¿Qué está diciendo él? Que Jesús te da un cheque en blanco para que sigas pecando y no importa. ¿Eso es así? Siempre que el Señor hizo una sanidad, perdonó a alguien que decía: vete y no peques más. Entonces, ¿qué debemos estarle enseñando a la hermandad? Hermano, tiene ese problema, esfuércese. Todavía se enoja y quiere hablar, mejor muérdase la lengua y que salga por allá, pero no salga la palabra. ¿Sí? Para que no ofenda. Entonces tenemos que enseñar, y eso tiene que ver en relación con lo que estamos comiendo. Necesitamos saber quiénes son los verdaderos para que nos van a llevar a la preparación que el Señor quiere que hagamos. Entonces se debe enseñar la reforma por salud en todas sus fases. Esto que ven ahí, ¿de quién creen ustedes que es? ¿De quién creen ustedes que es? ¿De uno del mundo o qué? ¿Puede ser eso de un adventista del séptimo día? No debería. Y menos de uno que dice que fue obrero por 50 años. ¿Qué está tomando todo eso? ¿Qué hizo el Evangelio por esa persona? Pero ella piensa que está salva. No, hermano, no es así. Dice la inspiración que las drogas no curan. El cuerpo tiene la capacidad de regenerarse a sí mismo, él mismo, porque Dios lo hizo así. Pero cuando le ponemos las drogas, complicamos el proceso de sanidad. Una vez me llamaron porque dijeron: hermano Francisco, dice, necesitamos que nos haga un favor. Así que, ¿qué favor necesita? Es que dice, hay un señor que dice que está hablando con los muertos. ¿Y se puede hablar con los muertos? ¿Quiénes son esos muertos? Demonios. Entonces me dijo que mire, lo que pasa es que he hablado con muchas personas pero no quieren ir. Entonces pensé en usted que sí puede ir. Y le digo: bueno, pues vamos pues, vamos. Y al que no sabe quién era, a quien fui a atender en esa oportunidad. Está calentito usted. Me empiezo hablando con el varón y me dice que era un pastor adventista retirado.
Y entonces yo llego a visitarlo y empiezo a hablar con él. Le digo, según yo tengo entendido, usted hacía mucha obra misionera, predicaba el Evangelio, ¿verdad? Y usted seguramente, y estamos sentados a una distancia como de aquí a esa silla, y le digo, mire, usted ha predicado, porque él me contó de que venía el primo en un pajarito y le hablaba. Él viene a visitarme. Le digo, pero usted ha dado tantos estudios bíblicos y usted sabe que la Biblia enseña que los muertos no saben. Y hubiera visto cómo se le puso ese señor, hasta que echaba el puma. Y cuando lo veo que va así, yo me hice para atrás. Se escaparon. ¿Con quién estaba hablando yo? Sí, ¿con quién era el que decía que era él? Oh. Wow. ¿Qué dijo David de sus ancianos de aquellos días? Estaban endemoniados, estaban locos porque no obedecieron lo que Dios les dijo, comían lo que ellos querían, no lo que Dios dijo. Y me encuentro con este señor y que era muy misionero, que había levantado muchas iglesias y ahora diciendo que hablaba con Satanás. No, él dijo que hablaba con su primo, con su carnal. Digo, pero usted ha dado estudio, usted sabe que enseña que los muertos nada saben. Y luego otra vez vuelve ese hombre, pum. Me vuelvo a retirar otra vez y calmate. Que el Señor te reprenda. Y ese sigue yendo a la iglesia o a su congregación. Y si lo ponen a predicar, ¿quién está predicando? ¿Es dedicado a esto, hermano? No porque le diga que Él está presente, Él está presente. Examínalo. Pídele a Dios, porque está en juego todas estas almas, hermano querido. Con otra oportunidad, otro predicador, y que es muy grande, muy famoso. Era la iglesia, tenía 3 bancas, ¿verdad? Y empieza el hombre a hablar y a gritar. Así yo estaba en la 3ª banca. El primer anciano estaba en esta banca. Entonces yo me levanté de mi banca, fui donde él, por atrás, donde el primer anciano, y le dije, oiga, este que está hablando es pentecostal. ¿Quiere que lo bajemos? Le digo yo al primer anciano. ¿Qué me dijo el primer anciano? No, dígame, vamos a ver. Y el hombre gritando, y gritando. Bueno, yo ya cumplí mi responsabilidad, ¿sí o no? Porque el que está a cargo del primer anciano, yo le hice la observación, me quería sentar a mi banca. Y el hombre está gritando por todos lados. Entonces viene y dice, ay, que mi mamita se me murió mientras yo estaba aquí en Estados Unidos. Pero bueno, la enterraron. Y yo después eché un viaje a mi país. Y llegué a la tumba de mi mamá y me arrodillé y le dije, mamita, perdóname que yo no estuve contigo. ¿Qué pasa, gente? A mí me enseñaron que los muertos nada saben y que tengo que llevarle flores a mi papá. ¿Para qué? O llevarles la comida que a él le gustaba. ¿Para qué? ¿Para que se la coma el otro? No, hombre. Los muertos nada saben. Y la gente está engañada, ¿sí o no? ¿Cómo va a ser el 2 de noviembre? Dice que le llevan la botella de licor que le gustaba y la comida que a él le gustaba. Oye, eso. ¿Qué falsedad? Entonces viene el hombre y sigue hablando y se va. Y agarra por allá donde estoy sentado y viene preguntando. ¿A quién le gusta preguntas? ¿A quién le gusta preguntas? Entonces me paré y le dije, pastor, perdóname, pero a mí me parece que este mensaje es pentecostal. Oh, muchacho, ¿para qué tuve más? Y ese hombre se cambió completamente. Y empieza a decir, siempre que predico me sale Satanás. Y me ponía gritando ahí. ¿Pero qué creen ustedes cómo reaccionó la congregación? ¿A favor de quién estaba? Y digo, oiga, ustedes la verdad que
Según la Biblia, el Espíritu profecía, ese hombre no es de aquí, no es nuestro. Y que me iban a sancionar. Bueno, ¿se dan cuenta, hermanos? Por eso dice que hay hombres que han encendido la tela satánica y las congregaciones también embriagadas. No responden. Y entonces, ¿qué pasa? El tiempo está pasando y el pueblo de Dios no estaba listo, y el pueblo de Dios no está listo, y el pueblo de Dios no estará listo si no buscamos a Dios. Y le pedimos que nos enseñe quién es. Y en realidad, que no nos enseñe quién es verdadero. Sé tú verdadero. Y ayuda a otros. ¿Sí o no? Porque de eso se trata. ¿No dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre? Entonces, ¿esto creen ustedes que puede ser una persona de 50 años en la iglesia? No. ¿Por qué? Porque rechazaron la luz de la reforma por salud. Es el otro daño que se le ha hecho a la hermandad, al pueblo. En Apocalipsis capítulo 13, y el versículo 15 dice la Escritura, y se le permitió, Apocalipsis 13:15. Apocalipsis 13:15. En el contexto de la bestia, ¿verdad? Y se le permitió, estoy leyendo el 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Qué debe de hacer el ministro de Dios por cuanto viene un peligro? ¿Qué mensaje debe dar? Haga provisión. Haga provisión. Salid de las ciudades. ¿Está ahí o no está ahí? A veces le preguntamos a alguna persona, oye, ¿tú crees que es tiempo de irme de las ciudades? Y si la persona le dice, no, todavía no, cuidado. Yo no me pondría en esos zapatos. Eso es entre usted y Dios. ¿Sí o no? El mensaje de salir de las ciudades, ¿desde cuándo se dijo por primera vez? 1886. 1885. Que ahora digamos, no, todavía no, hay que hacer un dinerito, porque tú sabes. Hermano, no tienen dos manos, no tiene dos pies, no tiene un cerebro, tiene el mundo entero suyo. Y Dios te va a guiar. ¿Cómo es que si venimos a este país, no hablamos inglés, y si lo hacemos, menos ahora en nuestro país? ¿Lo entienden? No lo entiendo. Pero el punto es, si alguien viene y me dice, ¿cree que me puedo salir o no? Mira, hermano querido, eso es entre tú y Dios, busca a Dios. Yo sí sé que desde 1885 el mensaje es salir de la ciudad. Yo sí sé que la inspiración dice, ni una familia en 100 se beneficiará por vivir en las ciudades. Ahora, como ministro, ¿cuál es mi trabajo? Enseñar. Usted haga lo que usted quiera, porque usted es libre. ¿Sí o no? Usted analice, pero también usted tiene el peligro de ser como Lot. ¿Qué le pasó a Lot? Tuvo que salir de Sodoma. Salió. No tuvo que salir. Los ángeles. Él no salió. Los ángeles lo mataron.
Los sacaron por la misericordia de Dios con Abraham, el de la Biblia. ¿Sí o no? Porque si fuera por Abraham, él estaba diciendo, no, todavía no hay tiempo. ¿Y qué pasó con toda su familia? ¿Cuántos se salvaron? 3. En la familia de Lot. 3. Solo uno, dice la Biblia. La mujer le quedó estatua de sal y las dos muchachas que salieron, su mente estaba pervertida. Hicieron lo que hicieron. Solo uno, y por la misericordia de Dios con Abraham. ¡Wow, hermano! Esto es peligroso. Esto es peligroso. Y los varones de Dios tenemos que tocar la trompeta y decir, hermano, ese es el mensaje de Dios. Salir de las ciudades, porque aquí las ciudades serán visitadas de acuerdo a su maldad. ¿Se dan cuenta? Entonces analice quiénes son los que predican todo esto. Porque si solo me predican una parte, entonces también es falso. Tiene que ser completo. Y ya vimos que también tiene que vivirlo. Vivirlo. Hermano, eso leen en el momento que estamos viviendo. Yo no sé por qué Dios me trajo, pero Dios sí sabe. Pero te quiero ayudar. Porque yo sé que muchos están orándole a Dios y tenemos temor. Pero no hay que tener temor. La batalla es de Jehová. Yo solo obedezco lo que Él me dijo. Por eso cuando yo escuché eso, me fui. Tengo 10, desde el 2010 hasta ahora. No recibo un salario, pero no me he muerto de hambre. Y Dios me ha dado lo que necesito en cada momento. Gloria a Dios. Porque esa es mi parte, obedecerle y prepararme y trabajar la tierra y sembrar. Para lo que cuando ya no se pueda comprar ni vender, tenemos nuestra agua, nuestro alimento y estamos independientes del sistema. ¿Se dan cuenta? Analice de todos esos predicadores que usted ha escuchado, quiénes están enseñando esto. Y luego, tenemos que ¿qué? Trabajar con nuestros hijos, nuestros jóvenes, educarlos. La verdadera educación. Tenemos que seguir el diseño de Dios. Este fue el diseño que Dios hizo para estos últimos días. ¿Se acuerdan la cita que dice el pueblo no estaba listo, debía de comunicarse de nuevos deberes? ¿Y cuáles son los nuevos deberes? Que tenemos que ser separados de este sistema. Separados completamente. Yo sé que esto nos va a traer problemas a los que tenemos hijos. En Italia, si usted tiene un hijo y no le da carne, a usted le quitan ese niño. Porque dicen ellos que al no darle carne le está quitando la proteína a ese muchacho y lo va a hacer desnutrido. ¿Eh? ¿Se dan cuenta del tiempo que vivimos? Por vivir en un sistema. Pero si vivimos en el campo, no importa lo que digan. Yo sé a quién he creído. Escrito está. Por eso el Señor Jesús dijo entonces, por sus frutos los conoceros. Así que ya saben lo que tienen que saber para reconocer un varón de Dios. Si no cumple con esta característica, no es. ¿Estamos de acuerdo? A mí me preocupa mucho, y cuando leo la Biblia, ¿se acuerdan ustedes del relato de un rey ofreciendo un sacrificio y vino un profeta? Y le digo, no te es lícito hacer eso. Y cuando el rey se enoja y extiende la mano y se le quedó como una vara seca, ¿cierto? ¿Y qué dijo? ¿Qué hizo? Profeta, por favor, ora por mí para que me vuelva el brazo otra vez. ¿Y qué hizo el profeta? Y Dios en su misericordia se lo volvió. Y entonces el rey te dice, ven a mi casa que te voy a hacer una buena comida. ¿Y qué dijo el profeta? No, porque Dios me ha dicho que no coma ni beba nada aquí. Es más, que por el camino que vine no me devuelva, sino que me vaya por otro. ¿Lo ha leído? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué pasó después? Después dicen que
ese relato se regó por el pueblo y llegó donde un profeta viejo, ¿verdad? Y el profeta viejo dice: ¿y por dónde se puede este varón de Dios? Ah, no, pues se fue por ahí. Ensílleme la mula, el asno o el burro, y se puede traer. Y lo encontró allá debajo de un árbol fresquecito, descansando. ¿Se acuerdan? Y entonces se da el diálogo que le dice el hombre: oye, ven, te invito a mi casa para que vengas a comer. Y el profeta le dice: no puedo hacerlo porque Dios me ha dicho que no. ¿Y qué le dijo el anciano? No, pero yo también soy profeta de Dios. Y Dios a mí me ha dicho que venga, que te trajera. ¿Y qué pasó con él? Se fue a comer y después, cuando estaba comiendo, parece que se le mudó el rostro. ¿Sí o no? Porque se dio cuenta que había desobedecido y que había sido engañado por un supuesto profeta de Dios. Entonces, por eso no podemos confiar en ningún hombre, si no es lo que escrito está. Esa es tu única seguridad. ¿Está claro? Porque lo que Dios ha dicho, te lo ha dicho a ti. Y tú eres responsable por lo que Dios te ha dicho a ti. Y si el mensaje llegó a mi vida de salir de las ciudades, yo tomé mi maleta, o como decimos, tomé mis chivas y me fui. ¿Sí o no? Porque eso fue lo que yo recibí de Dios. Y ahora Él me trae aquí a dar estos seminarios. Gloria a Dios. Pero yo termino y después, afuera, especialmente de este país. Especialmente de este país. ¿Estamos bien? ¿Cuánto creen que estamos viviendo en los últimos días de la historia del reino? Y no debe sorprendernos nada que ocurra en términos de apostasía y de negación de la verdad. La incredulidad se ha convertido ahora en un arte que los hombres ejercen para la destrucción de sus almas. ¿Qué cosa? La incredulidad. No, hermano, todavía no. Existe constante el peligro de la existencia de impostores entre los predicadores del púlpito, cuyas vidas contradigan las palabras que pronuncian. Pero la voz de advertencia y amonestación se escuchará mientras dure el tiempo. Y los que sean culpables de transacciones que nunca deberían haber realizado, cuando sean reprochados o aconsejados mediante los instrumentos señalados por el Señor, resistirán el mensaje y rehusarán ser corregidos. Seguirán adelante tal como lo hicieron Faraón y Nabucodonosor, hasta que el Señor le quite la razón y sus corazones ya no puedan ser impresionados. Oirán la palabra del Señor, pero si prefieren no prestarle atención, ¿qué va a pasar? El Señor los hará responsables ¿de qué? ¿Quién lo destruyó? La misma persona, porque no quiso obedecer. No quiso obedecer. En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado, tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres, ¿qué desean? ¿Qué desean los hombres? Que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura, ¿sí o no? Aquí estamos sabrosos con aire acondicionado y calefacción, porque allá en el campo hay mosquitos que hay, pero de allá no salimos nosotros, ¿sí o no? Pero aquí no hizo daño a esta ciudad y ahora no queremos ir para allá. Entonces, ¿a quién prefiere escuchar? ¿A alguien que le diga que salga o a alguien que le diga no, tranquilo, quédate tranquilo, no hay prisa? Yo no sé, esto puede desbordarse en cualquier momento, ¿sí o no? Entonces yo no me puedo atrever a eso. Pero no, a la gente le gusta que le digan cosas halagueñas, no que le digan la verdad. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaba en los días de los judíos para recibir el aviso del Señor respecto a la ruina de Jerusalén. ¿Oye? Lo mismo, es lo mismo. El mundo, pero ¿y tú? ¿Y yo? Yo quiero obedecer. Yo quiero aceptar eso. Hermanos, venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos de prevenir. El día menos pensado, escuche,
día menos pensado, en medio del curso rutinario de la vida, absortos los hombres en los placeres de la vida, en los negocios, en la casa, el dinero, cuando los guías religiosos se ensalzan el progreso y la ilustración del mundo, y los moradores de la tierra se dejen arrollar por una falsa seguridad, entonces como ladrón a medianoche penetrará, y que a medianoche penetra en una morada sin custodia, así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y no escaparán. Dice la inspiración que la crisis va a venir y a todo el mundo lo va a agarrar sorprendido. No te va a decir, porque nos agarró móvil. ¿Sí o no? Venga cuando venga el día menos pensado. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice, y esto te está hablando Dios a ti y a mí. Mirad, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Ajá, pero ¿qué dice al principio? Mirad que nadie os engañe. Nadie os engañe. Mirad que nadie te engañe. Pero mi corazón, ¿cómo es? Engañoso. La única seguridad es escrito está. Obedecer al Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y si ustedes tienen la Biblia de estudio, denle vuelta a la página. Vamos a leer el comentario que aparece ahí, donde dice falsedad mezclada con verdad. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, la falsedad estará tan mezclada con la verdad que únicamente los que tengan la dirección del Espíritu Santo podrán distinguir la verdad del error. Necesitamos esforzarnos para mantenernos en el camino del Señor. En ningún caso debemos apartarnos de su dirección para poner nuestra confianza en los hombres. ¿Cómo dicen? En ningún caso, hermanos, poner la confianza en los hombres. Sigue. Los ángeles del Señor tienen la misión de velar diligentemente por los que ponen su fe en el Señor, y esos ángeles deben ser nuestra ayuda especial en cada momento de necesidad. Cada día debemos volvernos al Señor con plena certidumbre de fe y acudir a Él en busca de sabiduría. Los que son guiados por la palabra del Señor discernirán con certeza entre la falsedad y la verdad, entre el pecado y la justicia. ¿Qué dicen? En ningún caso debes desviarte del Señor y poner tu confianza en los hombres. En los hombres. 1 Corintios 2, 3, 4. Ya vamos a ir terminando. Yo creo que ya tenemos una idea, ¿no? No te dejes engañar. Es tu salvación, es tu alma. Yo quiero cumplir al Señor, que me trajo aquí, darle un mensaje, quiero darlo lo fiel posible. 1 Corintios capítulo 2, y el versículo 3 y 4. Dice: y estuve con vosotros con debilidad y mucho temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso lo dijo Pablo, ¿verdad? Vaya abajo al comentario 2.4. ¿Lo tienen? Dice: nuestra obra para este tiempo no debe ser hecha mediante palabras halagüeñas de sabiduría humana, tal como hacían los oradores paganos para ganar aplausos. Hablar con la evidencia del Espíritu y con el poder que solo Dios puede impartir. Las verdades cruciales para este tiempo deben ser proclamadas por hombres cuyos labios han sido tocados con un carbón encendido tomado del altar de Dios. Una predicación tal contrastará muchísimo con la predicación que generalmente se escucha. Los
fieles mensajeros enviados por Dios son un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. No porque ellos se encumbren, sino porque muestran que están fortalecidos y ayudados por el Espíritu del Señor. ¿Se dan cuenta? Es un mensaje totalmente diferente a lo que se escucha. Si queremos ser salvos por la destrucción que viene. Mi hermano José Luis dijo: cada noche vienen menos. Nos preocupa, claro, quisiéramos que todo esté lleno, pero es así, ¿sí o no? Porque queremos hablar la verdad, ¿sí o no? Amén. Porque está nuestra salvación en juego, como una de la mía. Y yo quiero ser salvo. Y esto es lo que he aprendido y es lo que comparto. El testimonio que debemos dar por Dios no consiste solo en predicar la verdad y distribuir literatura. No olvidemos que el argumento más poderoso a favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo. En cambio, un cristiano vulgar hace más daño en el mundo que un mundano. ¿Y usted cree que se va al cielo? Hace daño. Cuanto más un predicador. Por eso hagan ese examen y comparen a todos los que han escuchado ustedes. A mí me ha tocado botar un montón de cosas que tenía, que yo creía que eran, pero no lo son. Por eso he puesto mis ojos en Jesús, nada más. Amén. En un escrito está, en su palabra y en el Espíritu profecía, nada más. Nada más. Todos los libros escritos no reemplazarán una vida santa. Los hombres creerán, no lo que el predicador dice, sino lo que vive la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ahora los dejo con esta pregunta. ¿Obedeceré a Dios antes que a los hombres? La hora crítica se acerca. Hemos asentado los pies en la roca de la inmutable palabra de Dios. ¿Estamos preparados para defender firmemente los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿sí o no? Quiera Dios que hagamos reformas, hermanos, si queremos ir al cielo. Varones, nos toca, como cabeza de la casa, convertirnos al Señor. ¿Les doy un secreto? Antes de conocer al Señor, mi casa era endemoniado todo el mundo. Todo el mundo quería hacer lo que le daba la gana y cada quien tenía un televisor en su cuarto. Endemoniados todos. Y por eso cuando vengo al camino del Señor, los pleitos, porque Satanás se ha ido. Satanás se ha ido. ¿Qué hice yo? Le dije: Señor, mira, con esta señora que tengo aquí, yo no la voy a convencer, ni la voy a obligar, y este muchacho tampoco. Así que, Señor, te entrego mi hogar. Ayúdame a vivir de acuerdo como usted dice, y usted encárguese de ellos. Y ese es el secreto. Entrega tu hogar. Entrega tu hogar. Y cuando los de tu casa vean la conversión, van a creer que estamos sirviendo al verdadero Dios. ¿Te gustaría entregar tu casa ahora? Varones. Gloria a Dios. Los ángeles están tomando nota. Gloria a Dios. Hermanas, ¿quieren cooperar con sus maridos? ¿Quieren esforzarse y decir, bueno, si él está caminando recto, pues yo me tengo que someter? ¿Quieren hacerlo? ¿Van a luchar por eso? ¿O van a ser como algunas que dicen, hermana, ¿y usted sabe cuánto gana su marido? No sé. Ay, hermana, pero usted es tonta. Usted tiene que saber. O como le han dicho a mi esposa, oiga, le dice, pero usted no le diga a su esposo todo lo que usted hace, dice. Usted debe tener una carta debajo de la manga, dice. Oiga, dice. ¿Y quién se lo dice? Las hermanitas.
Las hermanitas, oye usted. Pero gloria a Dios que el Espíritu de Dios está trabajando con mi esposa, ¿no? Y no hay dos cuentas, hay una. Es una, porque lo que entra es para que sigamos trabajando en este ministerio. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanas, ¿cuántas quieren decir el Señor? A mí me educaron de otra manera, pero yo quiero seguir el plan tuyo, Padre. Y quiero someterme a mi marido. ¿Quieren hacerlo? ¿Niños? ¿Ustedes? ¿Quieren trabajar con los padres? Y estudien, ustedes mismos van a ser ministros de Dios. Porque dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Han querido que Dios quiera? Entonces, ¿estamos listos para el cielo? ¿Con lo que hemos visto? No, ¿verdad? Como estuvimos en Chicago y decía, cada noche que preguntaba, los hermanos decían, no, pues estamos en la olla. No vemos una. Pero gloria a Dios que Jesús no ha venido hoy. Que nos da la oportunidad de reflexionar profundamente en nuestro corazón y poner nuestras casas en orden. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Hacemos de rodillas? Para pedirle la bendición a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oh Padre, mientras uno más estudia, Señor, se da cuenta de tanto engaño que hay en este mundo. Con razón Pablo dijo que este evangelio es locura para los que se pierden. Hoy dicen, son fanáticos para los que se pierden, pero poder de Dios para salvación. Y es que tú, Padre, en tu sabiduría infinita, has dejado todo diseñado para que aquellos hijos tuyos fieles que han vivido a través de la historia cumplan con la única condición para ser salvos. Y es obedecerte, Señor. Obedecer todas tus instrucciones. Claro, aceptar al Señor Jesús, y una vez que lo hemos aceptado, obedecer todas las indicaciones, Padre. Así que te queremos dar las gracias porque hoy todavía nos permites analizar esto. Yo quiero presentarte a los varones de este lugar, Señor. Siendo yo varón también no es fácil, Padre. No es fácil, pero te agradecemos que tú nos has cuidado en nuestras casas. Porque con las esposas sé que ha habido batallas intensas, Padre. Pero queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú saques de nuestras casas ese espíritu de conflicto, de pleito y de diferencia, Señor. Y que todos busquemos la unidad para honra y gloria de tu nombre. Porque un hogar, una familia bien disciplinada es el argumento más poderoso en favor del Evangelio, porque tú has transformado nuestras vidas, Señor. Así que ayúdanos a esforzarnos, a obedecerte, perdona nuestros pecados y al regresar a nuestra casa, llévanos con bien, Señor. Tráenos mañana será el inicio de tu santo sábado. Nos suplicamos que prepare nuestros corazones para entrar en su presencia mañana, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, te lo pedimos en el nombre de Jesús.